Llegó el momento de hablar de los viajes del presidente. Cuéntenos, por favor, el balance que usted ha hecho en estos primeros 10 meses de trabajo de Gustavo Petro. Sí, señor Juan Pablo, y también tenemos dos invitados muy especiales para que nos ayuden a entender pues la importancia de estas giras de los primeros mandatarios a otros países que pues en muchos casos sí son importantes porque van a buscar recursos, van a buscar proyectos, como decía ahorita Andrea, recordaba que el ministro de Vivienda anterior estuvo, por ejemplo, en Israel buscando esa planta, no se logró, pero bueno, por lo menos sí hay viajes que han tenido resultados. No todos. Cerrar acuerdos. Sí, exacto. No todos, pero sí, vamos a tratar de entender por qué es importante, pero es que, Juan Pablo, mire, nosotros hemos visto en los últimos días, pues, muchas críticas precisamente porque el presidente, al parecer, se la ha pasado más allá que acá, es decir, más afuera del país, fuera del país, que aquí en Colombia, atendiendo las necesidades urgentes que tiene la población. Sí, él en este momento está durante una semana en La Guajira, pero ha estado mucho más tiempo en otros países y vamos a ver entonces el balance de estos primeros 10 meses, a dónde ha ido y cuánto suman esos viajes del presidente Gustavo Petro. Veamos esta primera imagen, por favor, que es la tablita de los viajes y con las fechas que ha hecho el presidente Gustavo Petro, ya le decía, en estos primeros 10 meses de gobierno. Vamos a ver la tablita. A ver, veamos la imagen que la vamos a poner. Ahí está. Ahí está, entonces, dice, viaje, en total, Juan Pablo, han sido 20 viajes. Ha estado el presidente Gustavo Petro en Perú, en Estados Unidos, en Venezuela, en Egipto y Francia fue en noviembre. En México también ha ido a Brasil, a Venezuela, Chile, Suiza, volvió a Francia en enero de este año, luego se fue para Argentina, luego estuvo en Ecuador, otra vez en Venezuela el 23 de marzo de 2023, en República Dominicana, en Estados Unidos nuevamente, España, Portugal, Brasil y Cuba, Alemania y Francia. Esa no es la imagen porque es una que sí, nosotros hicimos aquí ya la con tenemos. las fechas. Aquí ya la tenemos, se está viendo bien grande además, Paola. Pero venga, hay unos que son viajes de un día, ¿no? Sí, porque viajes por supuesto. A un tema, por ejemplo, los viajes a Venezuela son de ida y regreso, y una reunión puntual y se devuelve, ¿no? Sí, y por ejemplo, pero eso, exacto, eso pasa con los viajes que son de un día, pero por ejemplo, mire lo que pasó con el último viaje que hizo el presidente, que ya les mencionábamos, fue a Alemania y fue a Francia. Entonces, él viaja a Alemania desde el 13 al 17 de junio, luego vuelve a Colombia para pasar solamente el fin de semana, que además era un puente, y se regresa nuevamente a Europa del 19 al 24 de junio. Entonces ahí es donde muchos se preguntan por qué no se quedó allá, si también tenía misión en Francia y estaba ahí al ladito, por qué se regresa a Colombia y luego vuelve otra vez a viajar a Europa. Usted sabe lo que eso significa en materia de combustible, de avión, de viáticos y demás. Y pues además, en el caso de Francia, que fue el último viaje que hizo antes de llegar a La Guajira, pues lo recordaba el doctor Casas también, el presidente alargó su viaje 2 días más en una decisión que no estaba establecida en los decretos que ya se habían expedido de este viaje específico. Entonces, digamos que ahí quedó el error del decreto, o él expidió un nuevo decreto, o no se entiende por qué se toman esas decisiones que, digamos, pueden considerarse que están por fuera de la ley. En total, entonces, son 20 viajes y vamos a compararlos entonces con los viajes que hizo el expresidente Iván Duque en ese mismo periodo, es decir, en los primeros 10 meses. Sí, porque es que, mira, aquí ya están diciendo, ya me cae gorda esa Paola por hacer el balance de los viajes del presidente. Imagínense, entonces ahora no se puede hablar del presidente porque, imagínense, ¿por qué razón? Es que, hágame el favor. Bueno, entonces, en gobiernos pasados se hacía lo mismo, Recuerdo que en su momento, y estoy hablando, don León Valencia, que lo veo aquí conectado, ya lo vamos a saludar, recordará él que en su momento Andrés Pastrana, todo lo que se le criticó desde los medios de comunicación, la viajadera en el gobierno de Andrés Pastrana, porque viajó muchísimo, pero estaba trabajando, y sin duda el presidente Petro también ha viajado mucho, y está trabajando, espera uno, ¿no? Este mismo reporte, Juan Pablo, lo hicimos los primeros 10 meses del presidente Iván Duque también, y por eso tenemos aquí el cuadrito igualito frente a los viajes que hizo el ex primer mandatario,
que fueron a Paraguay, Panamá, Estados Unidos, al Vaticano, a Bélgica, Francia, México, Ecuador, Suiza, nuevamente a Panamá, nuevamente a Estados Unidos, a Chile, a Perú, a El Salvador y Argentina, y también estuvo en Europa, en el Reino Unido, en Suiza y Francia. Esto fue también en los primeros 10 meses de su gobierno, para un total de 17 viajes, es decir, que el presidente Gustavo Petro le gana en el número total de viajes que se han hecho en los primeros 10 meses. El presidente Juan Manuel Santos hizo en ese mismo periodo 12 viajes. No los tenemos detallados, pero lo que sí sabemos es que fueron 12, Juan Pablo, y pues recordemos que además el presidente Juan Manuel Santos pues tuvo 2 periodos presidenciales, entonces él también en esos 2 periodos hizo más de 67 viajes, que fueron en total, pues fueron 8 años para un total de 67 viajes. Obviamente esto implica muchos recursos y también muchas críticas, es lo que decíamos anteriormente. La senadora María Fernanda Cabal, por ejemplo, ha dicho que estos primeros viajes del presidente han costado más de 1.697 millones de pesos, que esta es plata que sale del bolsillo de los colombianos y que pues no se justifican porque realmente todavía no se ven los resultados. El presidente Gustavo Petro además ya anunció que va a viajar en los próximos días a Bruselas, China y Corea. Esto lo va a hacer en el segundo semestre del año. Nuevamente aquí uno se pregunta si es necesario pues que esté tanto tiempo en el exterior. Para eso, Juan Pablo, pues estamos hasta ahora con 2 invitados. Ya le decía que nos van a ayudar a entender si estos viajes se justifican o no. Sergio Guzmán, director de Colombia Risk. Usted hizo también un balance, Sergio, de estos viajes que encontró y cuál es la principal conclusión. Buenas tardes. No, buenas tardes, Paola y Juan Pablo. Un gusto a todos ustedes y a los oyentes. Nosotros pensamos que, por supuesto, un jefe de Estado tiene que estar en esos espacios. Es muy importante que Gustavo Petro esté en la mesa donde las instituciones financieras globales tratan de negociar cómo el norte global va a aportar más para facilitar temas de calentamiento global o lucha contra la deforestación global. Él necesita estar en esos espacios. El problema es que lo fácil es estar en esos espacios y hacer el anuncio. Lo difícil es todo el seguimiento y la implementación de esos acuerdos. Y justamente los viajes del presidente Petro son buenos en medida que Colombia necesita estar en esos espacios. Colombia necesita reclamar ciertos lugares en la política global y la política internacional, pero eso tiene que estar acompañado de un seguimiento. No solamente es ir a tomarse la foto, sino tiene que ser mucho más ver cómo trae beneficios para nuestro país y para la economía nacional. Sí, de todas formas, Sergio, pues entendiendo lo que usted nos está diciendo de la importancia de estos viajes, pues sí se justifica que lleve 20 en solo 10 meses. Es que estamos hablando de casi 2 por mes. Depende mucho para qué son los viajes. Digamos, hubo un viaje a Alemania, como usted mencionó, y la semana siguiente fue a Francia. Es decir, volvió de Europa, estuvo 3 días acá y después se fue ¿por qué no se quedó en Europa esos días? Y bueno, se perdió en París un par de días, según dicen algunas fuentes en ese sentido. Yo pensaría que sí son necesarios algunos de los viajes que está haciendo el presidente Petro y también la vicepresidenta Francia Márquez, pero esos viajes tienen que estar justificados también con un cuerpo diplomático que haga una presencia estelar y que haga manifestar la realidad de los beneficios de esos viajes. Y en el caso de muchos de los embajadores de Gustavo Petro, ese simplemente no es el caso. Sí, el que está implementando los acuerdos con Venezuela es Armando Benedetti, que ya sabemos todos está metido en un problema muy grande. También el que está implementando los acuerdos con Francia es el anterior ministro de Interior, el doctor Prada. Entonces, las personas que están, digamos, llevando la batuta diplomática parecen ser personas que están bien conectadas políticamente, pero no son personas de carrera diplomática o personas que sí tengan, digamos, la forma de hacer que esos acuerdos perduren en el tiempo. Claro, pero quiero insistir en la necesidad porque es que, igual que pasaba con el presidente Iván Duque, pues
uno o escuchaba mucho, y incluso los contradictores que ahora pues son gobierno, la oposición que en ese momento ahora es gobierno, que era en ese momento ahora es gobierno, decían, bueno, el país aquí incendiándose, tantas cosas que están pasando dentro de Colombia y el presidente por allá afuera. Sí, yo entiendo, Paola, pero digamos, el presidente de Colombia tiene que participar en la posición de otros presidentes latinoamericanos. Eso es algo importante que tiene que hacer. El presidente de Colombia tiene que ir a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es bueno que el presidente de Colombia vaya al Foro Económico Mundial en Davos. Estas presencias son importantes. Es importante igualmente que el presidente de Colombia vaya a China, una potencia con un ascendente absolutamente enorme y que va a determinar grandes cosas en el futuro de Latinoamérica. La pregunta es por qué no va a ir a India, que también es otro país ya el más poblado del mundo, que está generando un gran desequilibrio geopolítico y geoestratégico luego de la invasión de Rusia a Ucrania, particularmente en materia del mercado de combustibles global. Entonces, ¿cuál es lo que yo quisiera saber? Es un poquito más, ¿cuál es la estrategia del gobierno de Gustavo Petro a largo plazo para escoger los destinos, para escoger los temas que se van a conversar y cómo está justamente teniendo un seguimiento a estos viajes que sea provechoso para el país? Yo quiero hacerle una pregunta, Sergio, y ya vamos a saludar a León Valencia, que también está conectado con nosotros, con base en algo que está escribiendo en este momento Alexander Bejarano en el chat del YouTube Live. Porque le recuerdo que aquí estamos en radio y también estamos en vivo a través de nuestras plataformas digitales. Dice Alexander Bejarano, no compare. Me imagino haciendo referencia a que no se debe comparar Duque con Petro. Yo le pregunto a usted, que además es un juicioso analista de lo que pasa en Colombia y de lo que hacen los gobiernos, este y el anterior, en fin. ¿Se pueden comparar los viajes o no se pueden comparar los viajes de los presidentes? Porque es que me sorprende que aquí mucha gente dice, es que Petro es el que sí trae resultados, Duque no. ¿Se pueden comparar o no se pueden comparar? No, yo creo que sí se pueden comparar, Ujú, pero lo más comparable son los resultados de esos viajes. ujú, No es la foto con el rey lo que ujú. importa. No es si Petro se puso frac o no se puso frac, o si una ministra se puso tenis o no se puso tenis, o cuánto costó la gasolina de Petro con la de Duque, o cuántos funcionarios acompañaron a Petro o a Duque a ciertos eventos. Acuérdense que, por ejemplo, Duque llevó 200 personas a Glasgow y en ese momento para el foro ambiental Ujú. global, y en ese momento eso fue Un un tema escándalo. pues que le dieron mucho Sí. palo. La vicepresidenta llevó 60 personas a África y también por eso le dieron mucho palo. Entonces, sí se pueden comparar, pero hay que ser justos. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de los viajes? ¿Cuál es el objetivo estratégico de los viajes? Sí. ¿Y qué beneficios tiene Colombia hacia adelante? Eso es lo importante. Pues mire, Sergio, usted precisamente insiste mucho en el tema de la estrategia del gobierno a la hora de decidir a qué viaja y a dónde viaja. Y eso es lo que le quiero preguntar a esta hora a León Valencia, director de la Fundación Pares, saludándolo con las buenas tardes, doctor Valencia. Bueno, ¿usted cómo ve la estrategia del gobierno o cuál cree que es la estrategia? ¿Qué es lo que está buscando el presidente Gustavo Petro a la hora de hacer estos viajes? Porque lo que hemos escuchado es que en muchos de estos recorridos lo que hace el presidente es dar unos discursos como si todavía fuera candidato y no gobierno, que sí son muy importantes, pero que en la práctica aquí en el país pues no se han visto materializados. Pues muy buenas tardes. La verdad es que hay una intensa eh, agenda internacional del gobierno de Petro. A mí eso me parece que Petro pues está intentando meter a Colombia en los debates del mundo, en los debates principales del mundo. Ahora, el calentamiento global y la transición energética, la Amazonía, que es muy importante, resolver problemas regionales de América Latina, como es, por ejemplo, las relaciones Venezuela-Estados Unidos, las tensiones, o Cuba-Estados Unidos, y el papel que eso tiene en la paz de Colombia, eh, revitalizar las relaciones con Estados Unidos, que es un socio tan importante para el caso colombiano en todos los terrenos. Creo que tiene una agenda internacional realmente importante. Petro está buscando también un liderazgo regional, no solo aquí en el área andina, que es muy importante, sino hacia toda Sudamérica y Latinoamérica, y esa es como la pretensión. Esto pues yo creo que tiene una lógica
hoy en día y la ha tenido en los últimos 20 años. Es que toda la globalización lo que lleva es que los presidentes y los mandatarios de los países dependen de esa agenda global, internacional, para el desarrollo y para la gobernabilidad interna. Esto es una cosa que empezó en el caso de América Latina de manera muy intensa Lula. Lula, el primer gobierno, el segundo gobierno sobre el primer gobierno, prácticamente hacía una agenda doble y era la mitad de su tiempo se lo dedicaba al interior de Brasil, que es un país complejo también y grande, y la otra mitad lo dedicaba a la agenda internacional. Esa primer gobierno fue además muy exitoso y su el papel internacional de Lula fue muy grande. Creo que también es como que creo que Petro sigue un poco los pasos de Lula en ese campo. Sí, León. Yo soy partidario, nunca, y fui muy crítico de Duque, y nunca, ese punto no lo criticaba a Duque, tampoco le criticaba a Santos ese punto, porque creo que es una necesidad del país, es una necesidad grande del país, tener una agenda internacional. Colombia ha sido un país muy parroquialista, Colombia ha sido un país muy encerrado internamente, Colombia ha sido un país que no ha jugado internacionalmente, y yo creo que es bueno que empiece a jugar internacionalmente. Sí, León, en ese sentido, y si le entiendo bien, pues también hay que ver el contexto, ¿no? De Colombia, por primera vez un presidente de izquierda llega a la Casa de Nariño. La intención del presidente Petro es también hacer eco en el mundo de esa historia que está marcando en Colombia, pero ¿cómo le va a retribuir al país eso en términos prácticos? ¿De qué le sirve esa socialización de su política de Colombia Mundial de la Vida con tendencia de izquierda ante el mundo? ¿A qué le sirve a Colombia? ¿De qué le sirve? Primero, que hay una contribución enorme, creo que la está consiguiendo a la paz de Colombia. Ha logrado comprometer a muchos países con todo este proyecto de la paz total y de la superación de la violencia en Colombia. Segundo, está abriendo campos de discusión sobre un tema que es el dolor nuestro, que es la tristeza nuestra, que es el narcotráfico, y los caminos distintos para enfrentar ese fenómeno. Está abriendo una discusión que viene de atrás, pero está logrando que haya reactividad para discutir el tema de las drogas. Tercero, la Amazonía. La Amazonía tiene una gran importancia para el mundo, y está abriendo también un camino para ver cómo la comunidad internacional la aporta a la protección de la Amazonía, y cómo eso se convierte también en un toma y dame, digamos, para Colombia, porque por esa conservación también el mundo le tiene que dar a Colombia réditos para su proceso de desarrollo interno. Está discutiendo el tema del cambio climático, que es un tema duro para el mundo y en el cual ha tenido, digamos, una posición muy bien recibida en el mundo. Y yo creo que está insertando, digamos, a Colombia en una nueva discusión, y está insertando a Colombia en los temas claves, digamos, internacionales. Pero en el caso, digamos, por los viajes a Venezuela, son obligatorios. Nosotros teníamos una ruptura de relaciones a lo largo del gobierno de Duque, que fue muy dañina para Colombia, toda la política internacional. Hay un restablecimiento de esas relaciones. También Estados Unidos toma a Colombia y a Petro como interlocutor para buscar caminos de aproximación con Venezuela, y eso tiene un beneficio muy grande para Colombia. Y tiene un beneficio muy grande para Colombia también buscar, digamos, es muy triste la situación de Cuba. Yo estuve ahí a finales del año pasado, precisamente en el momento del huracán Ian, y ahí hay unas cosas de una tristeza enorme, la pobreza, la situación tan difícil de Cuba. Cuba necesita una distensión también con Estados Unidos, y sí, Petro cree que puede jugar ese papel. De verdad que hay muchas cosas que están entrelazadas y que le sirven a Colombia, y yo creo que lo que se gasta en los viajes es inversión, y realmente los convenios, las cosas que ha firmado en el exterior, todo fue muy productivo, fue muy de alto nivel en el caso de España, lo fue en Alemania también, y lo ha hecho en estos foros internacionales
y hay unas nuevas relaciones también con Estados Unidos. Creo que hay unas relaciones de más respeto, de más consideración de Estados Unidos con Colombia, y eso es bueno para el país. Ahora, yo tengo cierta autoridad moral para decir esto porque, pues en este caso, digamos, concuerdo con muchas de las cosas de Petro en este plano internacional, pero aún con los otros gobiernos, que yo era bastante crítico en otras cosas, en ese punto yo creo que nosotros debemos proyectarnos internacionalmente, que nosotros necesitamos una relación directa y personal de nuestro presidente, cualquiera sea, con los mandatarios del mundo. León. Eso no se resuelve por llamadas telefónicas ni con Zoom, no se resuelve así. Mire, León Valencia, es que yo no sé si usted me oyó cuando lo mencioné en el segmento anterior, pero recuerdo mucho que en su momento, imagínese hace cuánto, hace más de 20 años, a Andrés Pastrana se le criticó muchísimo porque él viajó y viajó mucho en una época en que además no eran tan comunes los viajes de los presidentes. Y el presidente viajero. le decían el presidente viajero, pero él lo hacía, era para recuperar una imagen internacional del país que estaba completamente acabada por cuenta del narcotráfico, por cuenta de un proceso 8000 que hizo mucho daño y también por cuenta de la guerrilla. Entonces, ¿no será que a veces al considerarse que los presidentes no deben viajar, se está mirando de una forma un poco particular el deber de un mandatario, y es que uno manda para Colombia, pero Colombia está insertada en el mundo? Sí, yo creo, a mí me parece que el papel de la oposición, digamos, de la oposición, me parece lógico que ponga sobre todo el ojo minimice los éxitos de un gobierno y exagere los errores y que mantenga una posición crítica. Yo creo que esa es la labor de oposición. Nosotros, los que estamos fundamentalmente en otro papel de analistas o en fundaciones o en centros de estudio, pues tenemos una mirada crítica de las cosas y podemos darnos libertades para ver unas cosas buenas y ver otras cosas malas en el gobierno. Por ejemplo, en el caso de Pastrana, creo que fue de las cosas que hizo bien Pastrana, de las pocas cosas que hizo bien, porque... Ahí usted estaba en la otra orilla, León, usted estaba en la otra orilla en tiempos de Pastrana, y le aplaude usted eso. Sí, yo nunca he criticado la agenda internacional de los gobiernos, al contrario, la he criticado es el parroquialismo. A mí me parece que, por ejemplo, en el caso de Uribe, puso mucho la política exterior a favor de una política interior y subordinó la política exterior a una política de seguridad democrática, y yo creo que no hubo digamos, una visión más holística, más grande, más importante en esas relaciones, y se la sustituyó prácticamente a un tema específico, digamos, en el caso del presidente Uribe. Eso me parece a mí que fue error, y que había una actitud muy de la agenda interna que le interesaba siempre al presidente Uribe, que era su sesgo, era estar en el país, estar en las regiones, estar con la gente. Eso le daba mucho rédito y lo mantuvo en un nivel de opinión muy importante, y él sabía que eso le daba mucho, pero yo creo que se perdió mucho también en la agenda internacional. Y yo creo que en este momento, y más en este momento donde nosotros, donde hay también una situación, digamos, en América Latina de carencia de liderazgos, porque liderazgos viejos fueron perdiendo, digamos, mucha fuerza, como el de Lula, y no hay unos nuevos liderazgos importantes por la crisis de gobernabilidad que hay en la región, y porque incluso hay algunos líderes que no quieren jugar ese papel. Por ejemplo, López Obrador no le interesa para nada jugar un papel regional o un papel internacional. Él tiene suficiente con mantener, digamos, una relación más o menos con Estados Unidos. En cambio, pues, liderazgo de izquierda que llega a Colombia, que por primera vez llega, se está ensayando, y yo creo que hay una pretensión de liderazgo en la región. Eso sería bueno. No es fácil para un gobierno como el de Petro tener, digamos, ese punch de liderazgo regional, pero lo está intentando. Y yo creo que eso es bueno, eso es bien para el país, y es bien o para otro gobierno, uno de derecha también, es bien para el país mantener una agenda internacional. Fíjese, ¿cómo se va a criticar, por ejemplo, el viaje a China? El segundo y la potencia en ascenso que es China, y que está jugando un papel en todas las esferas del mundo,
¿cómo vamos a plantear una crítica frente a eso? Y que ya tiene una presencia en Colombia importante, Claro. económica, y que la puede tener más en el caso colombiano. Entonces, estas cosas tienen que hacerla. Ahora, para gobernar, es que eso es gobernar. No es que León. decir, gobernar solo todo lo que hace en el país, no. Presencia en el León. mundo es también gobernar a Colombia. Sí, por supuesto, claro. El problema es que, mire, aquí nos están escribiendo muchas personas, entre ellos colegas, periodistas que han viajado con el presidente Gustavo Petro y que nos cuentan que muchas veces ni siquiera hay agenda, a veces confirman sobre la marcha, el presidente dice que va a haber reuniones y no llega, que por ejemplo en Egipto, recordemos cuando llegaron todos los mandatarios que se iban a reunir y el presidente Gustavo Petro pues nunca apareció para la foto. Digamos que son críticas que son válidas porque son pues cosas que pasan dentro de estos viajes que uno se pregunta, bueno, ¿dónde está el presidente? ¿Qué es lo que está haciendo y por qué tanto desorden? Y además hay otras críticas que se hacen por parte de la oposición, usted muy bien lo decía, y pues íbamos a tener con nosotros al senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, para que nos dijera pues su punto de vista. Desafortunadamente tuvo que entrar a una reunión, pero mire, Juan Pablo, él puso esto en su cuenta de Twitter. El presidente Petro Gustavo ha salido del país más de 20 veces en tan solo 10 meses de gobierno. Se trata de un récord que le ha supuesto al país miles de millones en combustibles, viáticos y comitivas gigantes, pero más grave aún, tener un gobernante ausente, desconectado de las necesidades de los colombianos y en gira permanente como si fuese algún tipo de promotor turístico. Petro ha permanecido por fuera de Colombia cerca de 60 días durante los primeros 10 meses de gobierno, esto es casi 2 meses, durante los cuales pudo enfrentar la crisis de infraestructura que atraviesa el país o revertir el caos que provocó la paz total. Bueno, es lo que opinan también desde otros sectores, claro, y que pues hablan de lo que significa el tema económico de estos viajes, ¿no? Pero le digo algo, Paola. Mire, respecto al trino del senador, el tema del combustible vale la pena revisarlo porque en el viaje a Alemania el mismo presidente dijo los colombianos tenemos que ahorrar combustible y pues volver, para ir y volver en cuestión de un fin de semana. Sí, además si está hablando de cambio climático en todos sus viajes. Ahí hay una cierta incoherencia, eso hay que decirlo. Total. Pero el tema, por ejemplo, de el presidente está desconectado mientras en el país hay tantos problemas. Yo no sé si hace 4 años ya había Twitter, le garantizo que encontraremos exactamente los mismos trinos, pero desde la oposición al gobierno Duque. Sí, eso pero es igualitos, calcados. Claro. Porque es que, pues como dice León Valencia, ese es el trabajo de la oposición. Y por supuesto que es algo que se necesita. La oposición tiene que estar mirando y con lupa y demás. Por ejemplo, sí sería bueno que nos contaran esos 2 días extras que se quedó el presidente en París, qué fue lo que pasó. Porque finalmente eso también va a nuestra cuenta del erario, ¿no? Entonces, eso es necesario. Adelante, León. Lo que digo de lo de Paola porque todas esas cosas del estilo, de las ausencias y de todo eso, pues son válidas para allá y para acá. Es que esas cosas le critican a Petro también en la agenda nacional. No es una particularidad de la agenda internacional que haga que vaya a una reunión, que llegue tarde. Eso son lo que le criticamos aquí también. Digamos, sí, ahí es la personalidad del personaje. Es lo que hay. Bien, listo. Sergio Guzmán, claro, también quería decir algo. Adelante, Sergio. Sí, yo quiero decir algo más, que es que tampoco le conviene al país cuando el presidente sale a cazar peleas, cuando el presidente sale a hablar del muro de Berlín en Alemania, cuando el presidente es declarado persona non grata por el Congreso de Perú, cuando los resultados electorales suceden en Chile y habla sobre Pinochet. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, un republicano gana en Estados Unidos el año entrante en las elecciones presidenciales de allá? ¿Cómo va a reaccionar el presidente Petro? ¿Va a China? ¿Va a mencionar la crisis de Tiananmen de 1989 o va a mencionar el tema de los uigures? Es decir, Petro también tiene unas salidas que son, desde el punto de vista diplomático, un poco preocupantes. Y él hay veces se pasa cazando enemigos, tanto domésticos como ideológicos como nacionales, que no solo es él. Acuérdese que el canciller también en una reunión en Bélgica habló sobre los indígenas, no recuerdo exactamente qué fue lo que dijo, pero en orden de que
ya nos debieran haber acabado hace muchos años. No recuerdo exactamente las palabras, pero hay unas salidas en falso que también son graves y no son diplomáticas del gobierno, y no todo su política exterior es organizada, como dijo Paola, y tampoco es una política que sea estratégica, como sostengo yo, y tampoco es muy diplomática en cierto sentido. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros invitados, a León Valencia de la Fundación Pares y a Sergio Guzmán de Colombian RICS. Muchísimas gracias y vamos a estar pendientes entonces de lo que responda Presidencia frente a estos cuestionamientos.